Filipenses y estamos en el capítulo número 3 y vamos a este capítulo número 3 nos va a tocar algunos temas importantes. La carta a los Filipenses, hermanos, en el capítulo 3, esta carta de los Filipenses es una de las cartas más personales del apóstol Pablo a una iglesia. Vemos que las relaciones que el apóstol Pablo tenía con la iglesia de Filipos era una excelente relación. La iglesia de Filipos era una de las iglesias que mantenía el ministerio del apóstol Pablo. Vemos en lo que estudiamos anteriormente, en el capítulo 2, nosotros vemos el ejemplo de dos obreros que estaban colaborando con el ministerio del apóstol Pablo, y estos obreros, uno se enfermó casi de muerte. Sin embargo, aprendemos de estos buenos obreros que nosotros debemos de estar dispuestos a servirle al Todopoderoso. Cuando llegamos a una congregación, cuando llegamos a una iglesia, a una asamblea, no llegamos solo como llegar por un teatro o por divertirnos. Llegamos para pertenecer a esa comunión, para pertenecer a esa asamblea. Entonces, siendo pertenecientes de la asamblea, nosotros debemos de participar de alguna manera. No se trata el evangelio solamente de oírlo, sino se trata de vivir el evangelio. El apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Le doy gracias a Dios por ustedes, le doy gracias por su colaboración, y quiero por nombre que le den honra a estos dos obreros que han estado conmigo y me han estado ayudando, que era Timoteo y Epafrodito. Estaban ahí ayudándole a él, y uno casi muere de enfermedad por estar con él, asistiéndolo en la cárcel. Y estos obreros son ejemplares, respeten a los obreros que son como estos. Y terminábamos diciendo en el estudio anterior que en la congregación debemos de aprender a servir, debemos de aprender a ser como estos obreros. Nos llegamos a una congregación, nos llegamos a una asamblea, pero llegamos para pertenecer a esa asamblea y formar parte de esa asamblea, involucrarnos en algo en esa asamblea. Terminábamos haciendo la pregunta, ¿en qué estás involucrado tú? ¿En qué te interesa el ministerio del Señor? Si el Señor estuviera presente y dijera, bueno hijo, ¿sabes qué? Quisiera saber qué has hecho tú por mí, ¿en qué serviste? Si Él preguntara eso, ¿cuál fue tu servicio? Al hacernos esa pregunta, podríamos darnos cuenta qué tanto pertenecemos a la asamblea de Dios. ¿Qué tanto sirvo yo? ¿En qué estoy involucrado? ¿O me es indiferente la obra de Dios? Terminamos con el aprendizaje entonces, que debemos de involucrarnos en algún ministerio, demostrando que nos importa el ministerio de Dios. Pablo termina el capítulo 2 y comenzamos el capítulo 3. Y dice Pablo, verso 1, capítulo 3, Filipenses capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor. Vamos a tomar algunas palabras de Pablo acá y vemos esta palabra, alegraos. Alegraos. El creyente tiene algo de que alegrarse. Nosotros vivimos en tiempos difíciles, en tiempos muy difíciles, pero los creyentes debemos de alegrarnos de tener la salvación, debemos de alegrarnos de haber creído en el Todopoderoso. Es decir, el Todopoderoso está con nosotros y está en nosotros. Una de las alegrías de nosotros es que hemos vencido la muerte. ¿Y cómo vencemos la muerte? A través de la muerte de nuestro Señor en la cruz. Nosotros vamos a resucitar como Él resucitó. Entonces nuestra alegría es que ya ganamos la batalla. ¿A qué me refiero al decir que ya ganamos la batalla? Sea que vivamos o sea que muramos, para el Señor vivimos. Es decir, si yo vivo, pues estoy sirviéndole a mi Señor y estoy creyendo en Él y vivo por fe en Él. Y si yo muero, muero con la promesa de que cuando abra mis ojos, los voy a abrir en la presencia de mi Señor Todopoderoso. Entonces el creyente ya tiene la victoria y por eso podríamos alegrarnos. La palabra alegraos significa
que en tiempos de desesperación, en conflictos, como está hoy la tierra, los creyentes debemos de vivir confiados en el Todopoderoso y que nosotros estamos bajo la soberanía de Dios. Esta es la tranquilidad que nos da. Nosotros no podemos afanarnos en la carne y querer proteger a nuestros hijos, querer proteger nuestro hogar o tener seguro nuestro empleo inclusive. No lo tenemos. La única seguridad que tenemos es la salvación, que es a través de la fe por el Mesías Jesús. Y esta es la alegría que el apóstol les está diciendo a los filipenses, que tengan ellos: alegraos. Y es la primera parte. Por lo demás, hermanos míos, alegraos. Es decir, fuera de todo lo que esté sucediendo, los creyentes debemos de mantener una alegría. Pero esta alegría, hermano, no significa dar los dientes pelados todo el tiempo. Hay gente que cree que porque uno pasa riéndose con los dientes pelados, tú puedes tener gozo y alegría calladito, sentadito. O hay gente que no. Pero si no te ven brincar o pelar los dientes, a mí me da risa cuando veo las Miss Universo o veo las modelos. Las modelos, desde que salen en la pasarela, salen así. O sea, es una obligación para ellos estar riendo. Observen cualquier programa de televisión de belleza y cualquier modelo, desde que sale andan los dientes pelados. Yo creo que se les secan de tantos andarlos ahí. Pero es una característica. Se rían. Y hay gente que baila y andan los dientes pelados. Yo no sé cómo hacen para aguantar, pero ahí andan tratando. Pero es una alegría falsa. En cambio, la alegría del creyente viene por la paz, por la reconciliación que tenemos con Dios, que ya no tenemos una batalla con Él, sino que nos hemos reconciliado con el Todopoderoso a través del perdón que Él nos da, a través del sacrificio de su Hijo. Entonces nosotros podemos alegrarnos por eso. Y la mayor alegría que nosotros podemos tener es esa ciudadanía que Dios nos ha dado, esa seguridad de ser ciudadanos del cielo. No tenemos, hermanos, la ciudadanía americana que todos anhelan, ¿verdad? Como que es el paraíso, sino que tenemos la ciudadanía de los cielos que Dios nos ha prometido. Entonces, esa es la alegría de nosotros. Esa es la mejor alegría que nosotros podemos tener. Entonces Pablo le dice en Filipenses capítulo 3 verso 1, dice: por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor. Y dice Pablo, agrega al más: escribiros siempre lo mismo no es molesto para mí y es para vosotros saludable. Pablo está usando un recurso didáctico. Pablo dice: no me es molesto para mí estar recordándolo, estar repasando con ustedes como una lección. Pablo dice: no me es molesto repasar. Si tú ves ese verso, dice: escribiros siempre lo mismo. En la congregación muchos creyentes se aburren de oír lo mismo, dicen. Pero cuando vamos a evangelizar a alguien o hablar con alguien, no se acuerdan de ningún verso. No se acuerdan de nada. Cuando están en la iglesia se acuerdan de todo, pero cuando están platicando allá afuera no se acuerdan de nada. ¿Recuerdan que dijimos esto? Bueno, el hermano Jorge alguna vez nos pregunta de lo que hemos visto de un domingo a otro, de un sábado a otro, y ya no nos acordamos. Y les molesta repasar, pero sí que repasando que aprendemos. Hay hermanos que tienen 15 años de estar en la iglesia y todavía no han entendido la gracia de Dios, no han entendido la misericordia de Dios. Hay hermanos que tienen 10 años. Si yo tengo 10 años de estar en la iglesia, pues sí, pero tenés 10 años de estar sentado durmiéndote en cada sermón. O sea, por eso no has aprendido nada. Pero ¿qué es lo que aprendemos? Muchos alumnos van a la escuela, pero no todos los alumnos aprenden o logran los requerimientos mínimos. Si mi Señor nos examinara como creyentes y nos hiciera la pregunta: no, si yo fui a la escuela. No, pues yo te pregunto si fuiste a la escuela, sino si pasaste el grado. Ahora, yo fui a la iglesia. No, yo no te pregunto si has ido a la iglesia. Te pregunto si eres salvo realmente. Esa es la pregunta. Si reúne los requisitos básicos. Tú dices que eres mi hijo, sí. Vamos a ver, ¿qué conoces de mí? ¿Qué es el bautismo? ¿Cómo nos salvamos? ¿Cómo entendemos la comunión? ¿Qué son los ángeles? ¿Qué es Satanás? Bueno, decir que sos hijo mío. ¿Cómo que decir que sos hijo mío y no sabes de todo esto?
Pablo dice, pero a mí no me es molesto, dice, está repitiendo. En la congregación a veces quien se pone molesto es la congregación, no el que repite. Pero hay profesores que dicen, y levanta la mano cualquiera, profe, ya no te repito, ya repetí 3 veces y ya no repito. Hay maestros que dicen eso. Le es molesto que alumnos que no ponen atención se ponen a estar preguntando lo mismo varias veces. Y esto estaba pasando con Pablo. Había alguien quizás que le estaba preguntando y dice, a mí no me es molesto estar escribiendo lo mismo. Lo mismo. Hay creyentes que le cuesta aprender y hay que estar repitiendo lo mismo. Y dice Pablo, para mí no me es molesto. ¿Y saben qué? Para mí no me es molesto y para ustedes es mayor seguridad aprender repitiendo. Y no hay que cansarse de repetir para aprender. Pero ¿qué es aprender lo mismo? ¿Y sobre qué estaba hablando Pablo? Estaba hablando sobre la doctrina. Pablo estaba hablando sobre la doctrina. Pablo estaba hablando de la fe. Pablo estaba hablando de la fe. Pero de la fe en la segunda acepción. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que te define como hijo de Dios? ¿Qué es lo que te hace ingresar a la iglesia universal? ¿Qué es lo que te hace ingresar a la iglesia católica? Ay, hermano, no diga eso. Ay, hermano, pero como digo, no me voy a aburrir de repetir. Ay, hermano, no diga iglesia católica. Nosotros somos católicos, sí somos católicos. Porque la palabra católico no le pertenece a una iglesia. La palabra católico significa universal. Entonces fue usada para decir la eclesía católica, o sea, la iglesia universal o la asamblea universal. La iglesia no le pertenece a nadie más que a Dios. Pero no me refiero a católico en sus dogmas, para nada, lejos esté de nosotros eso. Ellos están aprendiendo de nosotros, no nosotros de ellos. En ese sentido, entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? No me es molesto estarle repitiendo, es las bases de la fe, las bases de mi fe. ¿Qué es lo que creo yo? Pablo dice, bueno, para que no me los engañen, yo tengo que dejarles bien claro cómo es la verdad. Déjenme ilustrárselo de esta manera. Si yo quiero que un empleado conozca bien los billetes falsos, lo primero que hago es enseñarle que conozca bien los verdaderos y le doy los detalles de los verdaderos. Yo antes no entendía eso. Yo antes me podían haber dado un billete falso. Y ahora no lo creo. Pero cuando lo conocemos, bueno, el billete de $20, ¿sabes? Tiene una marca, tiene una primera marca que de donde dice 20 cambia de color, de verde, cambia de color a color oro. Si tú lo ves que hace eso, es verdadero. Tiene otra característica. Tiene una cinta que pasa entre medio del billete y dice la cantidad del billete. Y tiene una tercera. Tiene una imagen contraluz que se mira la cara o el rostro de alguien que no se ve normalmente, pero al ponerle la luz se ve el rostro. Ahora, te preguntas cuando llegues al cielo para ver Dios y te lo va a dar, ¿qué clase de creyentes eres? Vamos a ver la primera. Vamos a ver la primera. ¿Por qué te debo dejar entrar al cielo? Y aparezca falso, hermano. No, pero yo fui 20 años fui a la iglesia bautista. No, yo te estoy preguntando, ¿cuánto fuiste a la iglesia bautista? ¿Por qué te debo dejar entrar yo aquí? Al paraíso, ¿por qué? ¿Qué hiciste? No, yo era bien amigo del hermano Jorge. No importa. Yo era bien amigo del pastor. ¿Y eso allí? Yo cantaba en la iglesia. Nada. No estás pasando la prueba. Entonces Pablo dice, ¿saben qué? Yo no me importa estarles repitiendo, pero les voy a dar la sana doctrina a ustedes. Quiero darles la sana doctrina, la plena convicción de que ustedes son salvos, pero que son salvos por gracia,
Satanás quiere meternos que somos salvos por obra y no somos salvos por obras. Sí somos salvos por una obra, pero que hizo el Mesías Yeshua en la cruz, morir por nosotros. Pablo está tan enojado y Pablo tiene un lenguaje. A veces algunos hermanos se incomodan en la asamblea, se incomodan cuando uno dice cosas que no están acostumbrados a escuchar y cuando uno dice cosas que no parecen muy diplomáticas. Pero el lenguaje de Pablo, no sé, veamos el verso número 2. Veamos el verso número 2. Verso número 2. Ojo. Y aparece una palabra ahí, ojo. ¿A quién? ¿Cómo le llama Pablo a los que tienen la falsa doctrina? ¿Cómo le llama, hermanos? Ay, hermano, no sea grosero. Hay hermanitas que le asustan cuando uno dice aquí pastores mañosos, sacerdotes violadores. Eso no tenemos por qué asustarnos. Y no me eximo yo. La congregación está para observar nuestra conducta. Ya dijimos, así como observamos un billete falso y buscamos la verdad en un billete falso, así debemos de buscar la verdad en los creyentes. Pero la verdad en los creyentes no está en su conducta, sino en lo que creen. Ese es el problema. Satanás ha sido tan astuto que le vende a las religiones que pueden pertenecer a una religión o que se acercan más al cielo cuanto más buenos son. Esa es una artimaña del diablo. Dios nos da la salvación sin que nosotros movamos un dedo. Él hizo todo por nosotros. Y este es el punto que Pablo va a tratar. Y mira, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, que tiene toda autoridad. Y dice, hermano, a ti te gusta andar de iglesia en iglesia y no ver la verdad. Y yo te digo, ¿sabes? Deja de andar donde andan los perros. Sería muy fuerte, me dirías tú. No, es una frase del apóstol Pablo. Miren, ojo, y dice, ojo con los perros. Ojo, hermanos, que les gusta ver enlaces y estar poniendo $20 por tres meses. Ojo a esos hermanos que les gusta estar oyendo las cancioncitas y les gusta estar moviendo la patilla o el piecito, perdón por decirlo así, porque les gustan los signos, pero no se fijan en la doctrina. El diablo siempre mete mentiras entre verdades. Y la sana doctrina es pura. Dios nunca le gusta lo adulterado. Entonces muchas congregaciones te enseñan, ¿sabe? Si usted no anda de manga larga no se va a salvar. Si usted anda pantalones y es mujer no se va a salvar. Si usted se pinta no se va a salvar. Si usted anda ahora no se va a salvar. Si usted pasa por en medio de la plaza que está en la feria no se va a salvar. Si se sube a Chicago no se va a salvar. Y empiezan a decir muchas cuestiones falsas que no son las que Dios ha dicho. Y el pastor se cree allí como que es el dueño de la congregación, mas él es un obrero más que debe de cuidar las ovejas. Pero él es el que dicta, esta se salva, esta no se salva, esta que no entre, echemos a este de la iglesia. Y dice, ojo, dice Pablo. ¿Cómo dice Pablo? Ojo a los perros. ¿Quiénes son los perros? Esos hermanitos que andan mezclando cosas contaminantes. Hermano, ¿va a tener piedad más el Señor de alguien que tenga dos mujeres que el que tuerza la doctrina? Claro que sí. Y este es el ardor de Satanás y el ardor de algunos. Pero Pablo está interesado por la doctrina, porque no es por la conducta que nos vamos a salvar, sino por lo que tenemos una firme convicción. Una firme convicción. Hay hermanos que solo son imitadores y no tienen convicción, solo son imitadores. Si yo tuviera una Walkman aquí o unos audífonos y me pongo a oír música y yo me muevo y otro hermano se me queda viendo a la par y empieza a hacerle, pero él no está oyendo nada. Solo porque me mira a mí hacer eso lo está haciendo. Entonces hay pastores que quieren que la congregación lo imite a él solo por lo que él hace, solo porque el líder hace, no por lo que el creyente vive. Y no funciona así de esa manera. Yo voy a ir a esa iglesia, quiero ver cómo andan de manga larga, me voy a poner manga larga. El mono que se vista de seda, mono se queda.
Usted puede querer engañarnos a nosotros y aparentar ser un creyente. Y no estoy hablando de tu ropa, no estoy hablando de tu conducta, estoy hablando de lo que tú crees aquí. Yo quiero aparentar ser un creyente, y algunos hasta forma de caminar cambian, ¿verdad? Y creen que eso es ser creyente. ¿Cómo caminan los creyentes? No caminan así. Hermano, no se tire una carcajada porque es pecado. No se ría. Ojo con los perros. Este adjetivo o este calificativo o este epíteto de perros, hermano, se le daba a los gentiles. Los judíos le decían perros a los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles vivían como perros, sin principios, sin doctrina. Entonces para los judíos los gentiles eran perros. Entonces para Pablo, los que tienen una doctrina insana, aunque sean judíos y se creían judíos o puros, eran perros. Es decir, un animal inmundo. No, hermano, yo fui a esta iglesita. ¿Qué hay? No es nada, hermano. No, yo creo, voy a poner el arbolito. ¿Y qué significan esas cosas? ¿Qué significan esas cosas? Hay aquí hasta iglesias que ponen árboles en las iglesias. Pero ahora que hay una información plena, yo creo que les va a dar vergüenza. Porque hasta por la televisión sale, el árbol de Navidad lo puso un fulano y le puso manzanas para simbolizar el pecado. Y le aclaran a la gente, ¿cómo en una iglesia va a tener fábulas mundanas promulgándoles en la congregación? Pablo vuelve a decir, guardaos de los perros. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Debo de escuchar, y escuchar qué palabra, pero palabra de bien, de Dios, sana doctrina. Cuidado con lo que están escuchando de los perros. Pero para que yo me cuide de lo que estoy escuchando de los perros, tengo que saber cuál es la sana doctrina y cuál es la doctrina insana. Y Pablo nos la va a explicar. Pon mucha atención, como Pablo dice, ojo a los perros, abre tu entendimiento. Y no estoy hablando de conducta, de formas de vestir, no estoy hablando de eso. Esas son payasadas de las iglesias. Hay iglesias allá donde pastores, hay iglesias de allá que la hermana viene en pantalones. Usted no puede entrar a este lugar santísimo en pantalones, póngale un gabán, ¿verdad? O viene y quiere entrar a oír palabra de Dios, no puede entrar, le vamos a poner una señal o la mantalina, aquí tenemos una, hay un ministerio en la entrada y se la ponemos hasta aquí. Yo quiero ver la cara que van a poner cuando lleguen al paraíso y el Señor les diga allá a estos pastores y a estas profetisas o como se les llame, ¿sabes qué? Yo mandé a mi hija a la iglesia y ustedes no la dejaron entrar. ¿Y por qué no la dejaron entrar? Porque no se puso la mantelina. ¿Y que acaso son suyas las ovejas? ¿De quién son las ovejas, hermano? Son del Señor. El pastor está solo para cuidarla. Voy a decirlo en salvadoreño. Los países que nos escuchan por internet, no sé si lo entiendan, pero voy a decirlo en salvadoreño. Un pastor es el corralero. La palabra oveja se usa y la palabra pastor, porque pastorear significa cuidar las ovejas. En El Salvador, para que entendamos, el corralero es el que cuida las vacas, pero las vacas son del patrón, no del corralero. Entonces, quien decide sobre es el patrón. En este caso, quien decide sobre su congregación es mi Señor Jesucristo. Amén. Es Él. Ninguno de nosotros está autorizado para impedirle que nadie venga a mi Señor por la forma en que anda vestido. Es más, hermano, hasta la Constitución de la República garantiza la educación, y hay un apartado que nos dice a nosotros, los que matriculamos, dice, a nadie se le debe de negar la educación por raza, sexo, color, situación económica. Ahora,
si a un estado siendo mundano, ¿lo entienden? Ahora a nadie se le debería de no permitir entrar a una iglesia. Todos tienen derecho a escuchar de Dios y será Dios que va a tratar con ellos. Pero nosotros somos más estrictos que la Santa Inquisición. No, este no entra, saquen este, saquen. La vergüenza va a ser cuando lleguemos allá y el Señor dijo, los primeros serán. Bueno, y no es el pastor que me sacó, sí, pero va para el infierno. Pero yo creía que él era el pastor. ¿Y hay pastores que van a ir para el infierno? Claro. ¿Hay sacerdotes que van a ir para el infierno? Claro. ¿Habemos miembros y líderes que van a ir para el infierno? Claro. Aquellos que no han creído, aquellos que no están convencidos que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz es suficiente para salvarnos. Cuando yo no creo eso, tengo problemas. Y Pablo es lo que trata de explicar aquí, dice Filipenses capítulo 3, verso 2, ojo a los perros. La palabra que él usa es de un animal inmundo. De esta manera es que el apóstol Pablo ve a las personas que están con doctrinas insanas. No, hermano, pero no diga eso, no, que los derechos humanos. Hay mucha gente que está más obedeciéndole a los hombres que a Dios. Hay que les aproveche. Y dice Pablo, y hace una pausa, y dice, guardaos de los malos, ¿qué dice? ¿Van a haber malos siervos de Dios, hermano? Van a haber malos siervos de Dios. ¿Y a quién le llama malo siervo de Dios? Pablo, ¿a quién le está llamando malo siervo de Dios? Obvio, no le está hablando a los del mundo, le está hablando a creyentes asolapados que se hacen pasar. Mira bien, él no está hablando con gente no religiosa. Son obreros. ¿De quién? De Dios supuestamente. Pero Pablo los califica como malos obreros. Hermano, pero es pastor. Una vez una fulana, una maestra, perdón, se había identificado como creyente. Y cada vez que teníamos reuniones, yo al principio creí que me hacía ojitos porque le hacía así, ¿va? Y cada vez que teníamos reuniones, se dormía. Cuando terminó la reunión, quédese usted, le dije, y se queda ahí. Mire, le digo yo, ¿usted tiene algún problema? ¿Por qué? Es que usted cada vez que hacemos reuniones, usted duerme. Es que mire, me acuesto a las 11 de la noche orando, y me levanto a las 4 de la mañana a orar, me dijo, con el pastor y unas hermanas. Le dije, tome la Biblia, búsqueme Marcos, busque Marcos, le dije yo, y empieza ella no lo halló en la Biblia, ¿no? ¿Usted es cristiana?, le digo. Sí. ¿No encuentra Marcos? No. Y si dio un examen, no me dijo, bástame con lo que el pastor dice. Hermana, ¿y usted cree que los pastores no se equivocan, los hombres? No, los pastores no se equivocan. O sea que usted al pastor es que oye decir, pero si yo le miro y le digo yo, mire, ¿y cuántos libros tiene la Biblia? No, me dijo, no sé qué. Y a las 4 de la mañana y a las 11 de la noche acostándose. ¿Y qué tenía de creyente? Nada, solo apariencia. Y ella cree que por el sacrificio de estarse desvelando, y era una empleada corrupta porque a dormir y a la escuela llegaba a trabajar. Mala obrera. Entonces, hay creyentes que creen que porque en Semana Santa se van a sangrar las rodillas, o hay creyentes que creen que porque el domingo vinieron a la iglesia, ya están, ya basta para la semana. Pero Pablo dice que nos cuidemos de los perros, guardados de los malos obreros. Y cuando hablamos de los malos obreros, estamos hablando de quiénes, de esos que enseñan cosas que no son correctas, son obreros. Esta mujer creía que porque era pastor, si van a haber malos pastores, aquí dicen malos obreros. Satanás para que nos pueda engañar. Ahora, si un borracho lo ves en la calle a vos y te dice, ¿sabes qué? Dios dice, ¿le vas a creer? No le vas a creer.
Para que el diablo te pueda engañar, va a usar ¿quién? Obreros que aparentan ser obreros de Dios. En este caso Pablo tenía obreros que estaban contradiciendo la sana doctrina y queriendo contaminar a los hermanos, pero eran obreros de Dios, según ellos. Pero descubramos qué es lo que Pablo dice, por lo que podemos detectar que eran malos obreros. Dice la tercera parte del verso, dice, guardaos de la, ¿qué dice? Guardaos de la, de los mutiladores del cuerpo, o de la circuncisión. O sea que está hablando de quién? De los judíos. Está hablando de los judíos. Y está hablando de la circuncisión. Está hablando de la circuncisión. Pero Pablo está tratando a sus hermanos como mutiladores. Pablo le está llamando a los judíos perros, pero son los judíos que le llamaban perros a los gentiles. Pero ¿por qué les daba esta clasificación Pablo? ¿Por qué se las estaba dando? Porque le estaban enseñando a los hermanos que para ser salvos se tenían que circuncidar. En el mundo existen 3 religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Satanás trata de contaminar esto para nuestra perdición. En este caso los judíos aceptaban al Mesías, sí lo aceptaban, pero decían, hermanos, sí somos salvos, lo que el Mesías hizo en la cruz nos salvó, pero además de eso, o sea, vamos a poner que es Jesús más. Entonces los judíos decían, Jesús más circuncidarse. Sí, Jesús nos salva. Sí, somos salvos por Jesús, pero además de Jesús debemos de... Estos son los perros, estos son los malos obreros. Cuando alguien te diga que eres salvo, que Jesús sí nos salvó en la cruz, que murió por nosotros, que resucitó al tercer día, pero cuando te diga eso, esos son los perros, esos son los malos obreros. Quieren agregar a la obra redentora de mi Señor algo más. Entonces los judíos les estaban diciendo, Pablo les había dicho que éramos salvos solamente por creer en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso éramos salvos y somos salvos. No porque yo haya hecho algo. Ningún hombre tiene méritos para salvarse. Y ningún hombre puede salvarse por sí. Entonces Pablo dice, los perros, los malos obreros, enseñan que Jesús salva, pero debe de hacer algo más. Es decir, es un Jesús inútil. Es un Jesús que hizo una obra incompleta. O sea que para salvarte vas a ocupar lo que Él hizo más algo. Y algunas iglesias ponen Jesús más diezmo, Jesús más bautismo, Jesús más ayuno, Jesús más no pintarse, Jesús más no usar pantalones, Jesús más y le agregan un montón de cosas. Estos son los perros, estos son los malos obreros. Pablo está hablando claro y dice allí que son malos obreros. Guardaos de la mutilación. No estoy convencido, hermano. El verso 3. Porque la circuncisión somos nosotros. ¿A qué se refiere Pablo? Los redimidos por Cristo Jesús. La circuncisión somos nosotros. Es decir, la circuncisión que se hacía físicamente no es válida. La verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón, donde nacemos de nuevo, donde somos renacidos, donde somos una nueva generación. Esa es la verdadera circuncisión, dice Pablo. Pablo tenía un problema con los que creían que eran salvos por la obra de circuncidarse.
por la obra de guardar ritos. Él tenía un problema con eso. Y dice, la verdadera obra es creer en el Señor. Amén. Esa es la verdadera obra. En el verso 3 él desenmascara y se está refiriendo a los judaizantes y le dice, pero ¿a cuáles judíos se está refiriendo Pablo? Pablo no se está refiriendo a los judíos no convertidos, se estaba refiriendo a los judíos convertidos. Es decir, que de alguna manera aceptaban a Jesús, pero no como lo suficiente para ser salvos. Y esto es lo que pasa con los musulmanes o con el islamismo. El islamismo acepta que descienden de Abraham, aceptan a David, aceptan a Yeshua, pero no aceptan que Yeshua es el Salvador, sino que ellos le agregaron a esa cadena a algo más. Los judíos fueron el pueblo de Dios y con quien Dios inició. Después salió el cristianismo y del cristianismo sale el islamismo. Y en el islamismo los árabes supuestamente se amparan en que ellos son el verdadero pueblo de Dios. Porque Agar, la sierva, tuvo un hijo de donde descienden ellos. Y entonces, ¿cómo se llamaba ese hijo? Ismael. Entonces dice, y tienen razón, según la tradición judía, ¿quién es el hijo que tiene derecho a la herencia? El primogénito. ¿Y quién es el primogénito de Abraham? Ismael. Pero la misma palabra, como aclara ahí, sí, este es el primero, pero este no es el de la promesa. Lo dice claro la palabra. Y lo dice claro y corrige el Señor. Sí, yo le voy a dar una nación y se la voy a dar una grande, pero este no es de la promesa. Así es que yo te voy a dar a Abraham el de que yo te prometí, no el que vos hiciste por tu obra. El que yo te prometí. Y ahí es donde viene. Entonces vienen ellos se amarran y tienen razón en ese sentido. Pero como la Biblia no les favorece, entonces dicen, inventan un profeta Mahoma y que durante 40 años le estuvo dictando el Corán, ¿verdad? Le estuvo dictando el Corán y que entonces y que después de Jesús vino Mahoma. Obvio, la Biblia había terminado con el Apocalipsis, los escritos. Entonces, para poder fundamentar una religión había que crear algo. Pero en todo caso, Jesús más, estos son los perros y son los malos obreros. Yo debo de entender y le explico a mis hijas que la salvación es por misericordia de Dios. Es decir, por eso se le llama Salvador. Se le llama Salvador a alguien que te salva. Si tú te salvas, entonces ¿ocupas un Salvador? Si tú te salvas, ¿ocupas un Salvador? No ocupas un Salvador. Se le llama Salvador porque me salva. ¿Y de qué me salva? Del pecado, de la condena del pecado me salva. Entonces la muerte del Mesías Yeshua me salvó y me reconcilió con el Señor. Yo no tuve que hacer nada. Mi Señor lo hizo todo en la cruz y yo solo debo de creer. No debo de poner nada, no debe de poner nada. Me siento desarmado si no pongo nada. Yo quiero hacer algo, quiero obrar para ser parte de la salvación, pero no puedes hacerlo. La salvación es exclusiva del Hijo de Dios. Ahora solo debes de creer. Y si yo creo soy salvo, amén. Los que nos ven por internet, si ponen la fe en Cristo Jesús, que Él es nuestro Salvador, que pagó por nuestros pecados, que murió y fue resucitado al tercer día, serán salvos. Y tengo que dejar de beber, tengo que dejar de fumar, tengo que vestirme de tal manera, no tiene que hacer nada para ser salvo. No lo creo. Ahí está el problema. No lo creo. Cuando ya eres salvo, cuando ya formas parte de la asamblea de Dios, entonces el poder del Espíritu Santo regenerador te irá ayudando a renunciar a todo aquello que no es correcto. Por eso es que en esta congregación no le impedimos a nadie
¿Puede venir un homosexual a esta congregación? Claro que sí. ¿Puede venir alguien que tenga 3 mujeres? Claro que sí. ¿Puede venir un asesino? Claro que sí. Puede venir todo el que quiera ser salvo. Puede venir a esta congregación. Y pueden ser salvos y alcanzar salvación. Ellos pueden alcanzar salvación. Porque yo solo soy un mensajero. No soy el que doy la salvación. Y la orden que Él nos dio es que fuéramos por todo el mundo predicando a toda criatura lo que Él nos había dicho. No estoy clasificando a nadie. Si un homosexual se va a salvar, gloria a Dios, Él lo salvará. Si un asesino se va a salvar, gloria a Dios. Yo no tengo que ver con la salvación, solo con predicar el Evangelio. Y todo aquel que cree el Evangelio será salvo. Gloria a Dios. Así de sencillo. Ahora, ¿la vida cristiana es sencilla? No. La vida cristiana es dura, sí. Es difícil. A partir de ahí comenzaron tus problemas. Porque antes tenías una sola naturaleza. Y a partir de que sos salvo tienes 2 naturalezas. Entonces comienza un conflicto en ti. Y eso muestra que el Espíritu Santo está en ti. Y mira lo que Pablo dice. Entonces Pablo dice que nos guardemos de esa gente que nos inventa eso. Dice, pero la circuncisión somos nosotros, los que servimos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne, en mis obras. Yo no pongo la confianza en mis obras. No pongo mi confianza en las obras. ¿Y cuáles son mis obras? Andar la mantelina. ¿Cuáles son mis obras? Ayunar. ¿Cuáles son mis obras? Diezmar. ¿Cuáles son mis obras? Vestirme como santísimo. Yo a veces me pongo a pensar y le digo a mi esposa, cuánta ignorancia, y por eso el pueblo de Dios perece por ignorancia. Algunos creen que así como ando yo, hoy en la mañana mi esposa me dice, ¿qué te plancho? ¿Te plancho en jean? No, porque es pecador, le digo. Los blue jeans son pecadores, ¿ya saben ustedes? Los blue jeans son pecadores. Así es que hoy me voy a empezar a vestir como creyente. Ahora, y le digo a mi esposa riéndome, no hay ridiculez tan grande. Estos que son legalistas, si quisieran andar como Yeshua, tendrían que andar, hermanos, con una túnica, en sandalias, barbados y con el pelo largo. Pero como son tan ignorantes, ellos creen que los que andamos barba, ahora yo ando una media barba. Hay una iglesia que no me deja predicar y ando barba, no me deja predicar. ¿Sabían ustedes? No lo dejan predicar y anda barbado. Y si anda el pelo largo, peor. O sea que si Jesús le viniera a pedir el púlpito, lo sacan. Lo sacan, ridículo, hermano, lo sacan. Solo me acuerdo de una vez que había un concurso en Las Vegas de imitadores de Elvis Presley. Y llegó Elvis Presley a cantar y lo descalificaron. Lo descalificaron, hermano. Y él era. Las iglesias son tan santísimas que si Jesús pasara por ahí no lo reconocen. Porque son tan legalistas. Y si lo ven en sandalias y lo ven con túnica, si vamos a ser legalistas y vestirnos como Jesús andaba, tendríamos que andar barbados, pelo largo, de sandalias y como andan los curas. Los curas por eso les ponen eso, porque imitan eso. Y no una sotana, sino andar así. Pero ellos creen que la vestimenta de un creyente es así como ando, no hay nada más mundano. Esto se llama la etiqueta social. Y la etiqueta social la creó el mundo. Nosotros como fuimos criados en pobreza, hermano, y la educación que fuimos aprendiendo fue a golpes. Yo empecé a conocer la etiqueta y todas esas cosas. Imagínense que yo soy graduado de educación, hasta de la universidad. Pero yo empecé a conocer la etiqueta hasta que mi hermano estuvo en la escuela militar. En la escuela militar no permiten bayuncadas, ni de forma de vestir, ni de nada. Entonces como yo representaba a mi hermano, me acuerdo yo, vienen de acuerdo a la etiqueta, habrá una reunión a las 5 de la tarde. Y hermano, uno
uno que es mal educado, uno que no lo han educado bien, uno ni le enseñan esa, bueno, ni los profesores creo que saben eso, porque los mal vestidos de este país son los profesores. Y deberían de enseñar a vestirse correctamente a las personas, eso es etiqueta. Entonces, yo por no hacer ridículo, nos dijeron a las 5 de la tarde, yo no sabía, hermano, que de acuerdo a la hora del día es el color del traje que usted debe de usar. Como uno usa, con mi esposa nos reímos porque cuando son las graduaciones a los pobres viejitos hasta el traje de la primera comunión le ponen gaseando, ya ni cabe. Ya ni cabe, y si negro era, negro lo anda, si era azul, azul. Ver, usted el que le cae, usted ni sabe qué color es. Hay un color negro determinado para la noche, hay un color verde para cuando es la tarde, y según la etiqueta, así es el color que usted usa. Pero como uno no anda en esos círculos, y uno lo más que va es al tiangue, o en la calle, nadie le dice nada. Entonces la forma de vestir, esta no es de un evangélico, es de la etiqueta mundana. O sea, ¿quién determinó cómo me debo de vestir para cada ocasión? Es el mundo, no el cristianismo. Ahora, si yo quisiera andar como un cristiano, tengo dos opciones. Buscarme un traje de pelo de camello como andaba Juan, o buscarme un traje como andaba Jesús, con una túnica y sandalias. Y eso sí sería andar legalmente como Cristo andaba. Pero si nos ven así en la calle, les aseguro que no nos dejan entrar a una iglesia, para que vean cómo está la ignorancia. Pablo termina el verso 3 diciendo que nosotros no tenemos puesta nuestra confianza en la carne, es decir, en nuestras obras. Por eso yo no me debo de fijar cómo vienen mis hermanas o mis hermanos. Yo no tengo por qué. Es el Espíritu Santo que está en ellas que les dirá si andan bien o no andan bien. Pablo está diciéndole perros, malos obreros a los que están enseñando a andar por las obras de la carne. Ayune. El ayuno es una obra de la carne. Pablo está diciendo, no andamos por las obras de la carne. En el verso 3, él aclara al final, no andamos por las obras de la carne. Nosotros no tenemos puesta la confianza. ¿En qué tenemos puesta la confianza nosotros? En Jesús. Amén. No te bauticé, no tomes la comunión porque vos sos una cochina pecadora. Claro que soy una cochina pecadora, perdonada por mi Jesús. Amén. Sí, pero vos estás en pecado y vos no. Levanten la mano los que no pecan aquí. A ver si hay un santísimo para que lo hagamos ya. Aquí levantemos una. ¿Hay alguno? Entonces ningún hipócrita le puede decir a otra, vos estás en pecado. Todos somos pecadores. Pero cuando yo ya he sido perdonado, debo de confesar y abandonar el pecado. Gloria a Dios, debo de hacerlo. Estoy llamado a hacerlo. No vamos a aplaudir a los hermanos que vivan en pecado, claro que no. La Biblia les habla claro que no deben de hacer eso porque van a sufrir, van a llorar. Pero no significa que Dios no los va a salvar. Pero el diablo es astuto. Y hay alguien que quiere arreglar su vida antes de venir a la iglesia. Y él primero debe venir a la iglesia a Jesús para que Jesús le arregle su vida. No es al contrario, hermano. Tú en la carne no vas a poder. Entonces, si eres un borracho, si eres un homosexual, si eres un fornicario, si eres un adúltero, ven que el Señor te espera con los brazos abiertos. Amén. Y solo te dice que creas en su obra salvadora y serás salvo. Y punto. No, pero esta vieja chuca me dice que no, pero dejen las viejas chucas y que se creen santísimas. Déjenlas. Porque ellos no son la palabra de Dios. Pablo está diciendo aquí que nosotros no tenemos nuestra confianza en la obra de la carne. El hermano pastor no va a estar viendo en la carne a ver cómo anda este, a ver cómo anda aquel otro. No, este parece esto, este parece. A usted no le importa, no lo han puesto a ver qué parecen, sino a predicar el evangelio. Verso 4. Ahora Pablo va a dar una gran lección de legalismo. Dice Pablo, aunque yo podría confiar en la carne, los que no estaban entendiendo qué es Cristo más obra. Los judíos creían que sí, Cristo salvaba, pero había que agregar algo. Y dice Pablo, si habría que agregar algo en la carne, ponga mucha atención en esto. Ponga mucha atención en esto. Pablo, si hubiera sido por la ley, Pablo hubiera sido el primer salvado. Si hubiera sido por la ley. Mire lo que dice Pablo. Y como quien dice, les voy a cerrar
dicho en salvadoreño, les voy a cerrar la trompa, les voy a cerrar la boca. O sea, ustedes son judaizantes. Si yo quisiera salvarme por ser judaizante, les dice Pablo, miren, les voy a demostrar, miren. Verso 4. Aunque yo podría confiar en la carne, y si hay algún otro que crea poder gloriarse en ella, yo más todavía. Dice Pablo, si hay alguien que crea que cumple la ley, no me llega a mí. Verso 5. Circuncidado al 8º día. ¿Qué decían los judíos que había que hacer para salvarse? Circuncidarse. Y al 8º día. Dice Pablo, lo hice, dice Pablo. Lo hice. Ahora yo no sé aquí lo que se salvan por las obras, y si no son de la raza judía, ¿cómo van a hacer? Porque aquí Pablo dice, además de ser circuncidado, debe de pertenecer a una de las 12 tribus. ¿De cuál tribu es usted? De la tribu de los pipines tal vez, pero no de los judíos. Entonces aquí ya queda fregado alguno. Circuncidarse pueden, pero ahora de la tribu, dice Pablo ahí, ¿de quién? ¿De la tribu? Vale, entonces aquí hay un problema. Los testigos de Jehová dicen que son de los 144,000. Hoy ya van. Miren, es increíble cómo va cambiando la gente a un evangelio que nosotros ya estamos predicando. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Yo no sé si ustedes escuchan la radio, la televisión, y cómo van cambiando. Cómo van a lo que nosotros hace 12, 15 años ya estamos predicando. Compénsanse, hermano. Hasta ahora empiezan, hasta los adventistas, sí, damos algo por gracia, no por guardar el sábado. Sí, los testigos, sí, el Jesús salva, sí. Empiezan nosotros hace tiempo lo hicimos. Y eso te garantiza más la verdad, hermano. Que no pueden sostener ellos. Hermano, ¿sí? El mismo Papa en una homilía que acaba de ser, ha comunicado que la salvación es gratis, que ya no necesitan pagar grandes cantidades de dinero en los obispados para poder adquirir la salvación. Amén, hermano. Pero esto me da más miedo también, hermano. ¿Sabe por qué me da más miedo? Porque el ecumenismo viene aquí. Entonces el hermanito dice, vamos a misa, que es lo mismo. Vamos allá, que es lo mismo. Y no es así, no funciona así. Ahora ellos empiezan a doblarse. Ya tenemos nosotros, hermanos, que la reforma de esta iglesia se hizo por ver las barbaridades que hizo en el siglo XVI, en el siglo XVIII por el oscurantismo. Esto la historia lo tiene escrito. Y los papas han pedido perdón porque les da vergüenza de lo que hicieron. Da vergüenza. Hermano, usted, si yo le pasara aquí los hechos que hicieron, ni lo creería, hermano. Ni lo creería de las barbaridades que hicieron en nombre de Dios. Bueno, aún el hermano acaba de mencionar una noticia, yo le voy a dar otra. Hace poco este papa también regañó a otro que estaba haciendo una mansión de no sé cuántos millones de dólares y se la detuvo por andar igual que los del Evangelio de la Prosperidad. Cuidadito con eso. Pero miren Pablo las lecciones que nos está dando. Dice, si fuera por la ley, yo tengo de qué gloriarme en la carne, circuncidado, de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, nacido de... Usted podría decir eso, ¿no? Usted podría decir eso. Este tipazo, si a mí me evalúan por obras, yo tengo todas las obras. Pero ¿saben qué? Yo, Pablo, les estoy diciendo que no es por obras. Gloria a Dios. No es por obras. Y mira, yo estoy leyendo una versión de 1560, hermano. Estoy leyendo esta versión porque es una versión que todavía mantiene el lenguaje puro. Y por eso van a hallar unas variaciones, pero que dice lo mismo. Y dice aquí, miren. Hebreo, nacido de hebreo, y según la ley, ¿qué era? ¡Wow! Fariseos eran los santísimos, hermano. Los fariseos son los que andaban vestidos de blanco, que en las esquinas de los parques oraban y levantaban, alzaban la voz. O sea, eran unos tipazos que ante los ojos de la gente eran santísimos. Entonces, fariseo, verso 6. Y por el celo de ella, perseguidor de, ¿qué dice? De la iglesia, según la justicia de la ley. ¿Cómo era Pablo? Según la justicia de la ley, ¿cómo era Pablo? Irreprensible.
Pero ¿saben qué? Dice Pablo, entendí que yo no me salvaba por la ley. O sea que Pablo, si hubiera sido la salvación por la ley, Pablo se salvaba. Porque había cumplido todo. Hasta fui celoso y perseguidor, dice, de la iglesia. Verso 7. Pero cuando tuve por ventaja, lo repudio. El daño que por amor de Cristo hice. Verso 8. Y aunque todo lo tengo por daño, o por basura o arruinada, a causa de la sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor todo lo sacrifiqué. Miren lo que dice Pablo aquí, hermano. Y con eso voy terminando. Dice Pablo, todo eso. No, hermano, yo ayuno, yo oro, yo diezmo. Porque hoy no me van a decir que hacen lo que Pablo hacía, pero me pueden decir esas cosas. Entonces, yo además de que el Señor me salvó, hago todo eso. Y dice Pablo, ¿saben qué? Todo lo sacrifiqué, todo eso, dice Pablo, lo sacrifiqué. Y aún todo lo tengo por perdido a causa del sublime conocimiento de Cristo. O sea, Pablo dice, perdí mi tiempo en las obras. Fue una pérdida de tiempo haber hecho obras. Todo eso lo tengo. Es más, mis títulos, Pablo tenía todos los títulos. Hay algunos hermanos y hay algunos que los títulos creen que los hacen grandes, ¿verdad? Y algunos tienen hasta 3 títulos, ¿verdad? Entonces Pablo dice, pero en este verso número 8 y en la versión antigua y en esta que tengo yo dice, pero ¿saben qué? Todo lo sacrifiqué y lo tengo por estiércol. La traducción Reina Valera no me gusta porque está pintadita, está decoradita. Y estas palabras, ay, estiércol, se oye muy fuerte. Pongámosle mejor basura. Pero la palabra literal es estiércol. Así como perros, no pongamos perros, pongamos perrillos. A mí no me gustan los que contaminan la Biblia, que la retocan para que sea agradable. Es mejor que sea la verdad. Entonces dice Pablo, ¿saben qué? ¿Cómo ven las obras, Pablo? Como estiércol. Entonces cuando te presente un hermano de esos que anda en la mantilla, que hasta caminan santísimo, todo eso lo tenemos por... Ay, hermano, muy pesado decir, oye, no, dice Pablo que todo eso es como estiércol. Bueno, ¿cómo son las obras delante de Dios? ¿Cómo son las obras? ¿Como trapo? ¿Y cuál es un trapo inmundo? Con el que limpias el estiércol. Dice un trapo inmundo. Ay, hermano, muy pesado. Si, oye, si no vamos a llegar igual a aquellos que ya no quieren que a los niños se les diga que Cristo murió en la cruz porque es muy cruel. O sea, ya nos va a predicar la verdad entonces. Las obras son como trapos de inmundicia. Las obras son como estiércol, dice Pablo. Todo lo que yo hice en los ayunos, todo lo que hice es como estiércol, dice Pablo en el verso 8. Y termino en el verso 9. Y dice Pablo, todo lo hay por estiércol, con tal, dice Pablo, de gozarme en Cristo. Gloria a Dios. El verso 8, con tal de gozarme en Cristo. Es decir, hermano, que la ropa, que la familia, que el dinero, que el trabajo, todo, dice Pablo, lo he perdido con tal de gozarme en Cristo. Quiero terminar diciéndote, hermano, en esta mañana, ten cuidado donde está puesto tu tesoro, porque ahí va a estar tu corazón. Y Pablo dice, la prioridad de un creyente debería de ser Cristo. ¿Cuál es tu prioridad, hermano? Pablo dice, mi trabajo, mi negocio, todo para mí es estiércol y pérdida de tiempo. Todo lo dejé y lo sacrifiqué para gozarme en Cristo. Aleluya. Si nosotros no vamos a llegar hasta ahí, pero creo que es justo, hermano, que le adores al Señor a través de tus ofrendas, que le adores al Señor aprendiendo de su palabra,
que le adores al Señor no dejando de congregarte. Sería bueno eso. Sería excelente. Pablo dice que sería lo mejor. No te lo decimos, hermano, porque, bueno, agárralo como Dios te lo diga, pero no seas disimulado con la congregación, hermano. No seas disimulado con la congregación. Involúcrate en el servicio. Dios te está llamando. Dios nos está llamando, Señor. Si le llamamos Señor, obedezcámosle. Si Cristo es tu Señor, obedézcale. ¿Y qué me está ordenando el Señor? No dejar de congregarte. Involúcrate, que este 2016 te pongas de empeño, no faltar a ningún culto. Que este 2016 te pongas de empeño, involucrarte en un ministerio. No, hermano, no tengo tiempo, mis hijos, mi trabajo. Pablo dijo que todo eso era, bueno, deja tú. No, hermano, no. Debemos de involucrarnos. Con la novia pueden pasar de la mano hasta 8 horas. En la iglesia nada. Traduzcamos esto al servicio. Pablo le aclaró a los filipenses. Ahora nos aclara a nosotros. ¿De quién eres siervo? Y la palabra siervo, ¿qué es? ¿Es el Señor tu siervo o tú eres siervo del Señor? Esa es la pregunta. ¿El Señor te sirve o tú le sirves al Señor? Esa es la pregunta que veo. Oremos. Todopoderoso, gracias por el